Apocalipsis capítulo número 10. Apocalipsis capítulo número 10, del 1 hasta el 11. Y damos lectura, amado hermano, a la palabra, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene como título El ángel con el librito. ¿Qué cree usted que pueda hacer, hermano, ese librito? ¿Tiene usted de pronto alguna idea? ¿Ha leído este capítulo de Apocalipsis? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Tal vez no hoy día, pero sí la próxima vez que hablemos una vez más sobre este tema. Dice la palabra: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El versículo 7 es el versículo clave, hermano. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, aquí viene el título de nuestro mensaje: el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito, nuevamente el librito, que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oramos al Señor. Padre, gracias te queremos dar en esta noche, Señor, por darnos la bendición de estar en esta casa de oración. Queremos hablar tu palabra y queremos que tú, bendito Dios, nos ayudes a hacerlo. Ilumina nuestras mentes, dirige, Señor, nuestros pensamientos y nuestras palabras, para que podamos, bendito Dios, darnos a comprender y a entender, y tu pueblo pueda ser bendecido. Me encomiendo en tus manos, porque tú eres el único Dios sabio en el cual yo confío y en el que siempre me ha ayudado. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. ¿Y qué le parece si le damos una ofrenda de aplausos a nuestro Rey? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Entonces, hermano, el título del mensaje del día de hoy es el misterio de Dios. Por lo extenso, amado hermano, del mensaje, quisiera que aquellos que de pronto no pudieron escuchar, amado hermano, la prédica del día miércoles, lo puedan ver, hermano, en el canal en el YouTube. Amén. Para que ustedes puedan comprenderlo mejor. El día de hoy, hermano, yo quiero entrar de lleno a la segunda parte de este mensaje. Pero tan solamente quiero comenzar diciendo que el día miércoles pasado les enseñé 3 cosas que son muy importantes con relación al misterio de Dios. Habíamos estudiado en qué consiste el misterio de Dios. Yo les había enseñado, hermano, que el misterio de Dios consiste en la llegada de Cristo al mundo, en primer lugar. En segundo lugar, hermano, en la predicación del Evangelio que trajo el mismo Jesucristo. Y en tercer lugar, en los gentiles como coherederos de las promesas en Cristo por el Evangelio. En cada uno de esos 3 aspectos
yo les había enseñado qué consiste el misterio de Dios. Y se lo mostré por medio de las Escrituras. Porque, amado hermano, el problema a veces para poder interpretar Apocalipsis es que queremos darle toda una explicación a un verso o a un capítulo entero de Apocalipsis, sin tomar muchas veces en cuenta el contexto de los otros libros de la Biblia. Mas cuando nosotros lo hacemos así, podemos recibir luz para entender mejor el libro. Ahora, algo que quiero comenzar en esta noche diciendo, es que para mí el libro de Apocalipsis en lo personal, hermano, es una especie de un libro que contiene el desarrollo de todo el género humano aquí en la tierra. Yo en lo personal no creo mucho en que Apocalipsis sea un libro únicamente profético o para acontecimientos del futuro. Ese no es mi criterio, eso es lo que casi todo el mundo piensa sobre este libro. En mi criterio personal, Apocalipsis contiene, hermano, historias del pasado, historias de su presente, cuando fue escrito, y también contiene profecías del futuro. Y sabe que esta verdad que yo le estoy a usted mencionando está muy bien evidenciada en Apocalipsis 1, por favor. Apocalipsis número 1. Y lea conmigo muy específicamente el versículo número 19. Creo que este versículo, hermano, detalla muy especialmente cómo es el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:19, cuando Juan está recibiendo la revelación de Jesucristo, Jesucristo le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. ¿Oyó? Escribe las cosas que has visto. Le pregunto, ese verbo, hermano, ver, ¿está en pasado, presente o futuro? Que has visto. Eso es un pasado, hermano, bien definido. Entonces, las primeras cosas que tenía, amado hermano, que escribir Juan en el libro de Apocalipsis es lo que él había visto. Y si todavía usted tiene una duda, amado hermano, de esto, ya mismo yo le voy a mostrar un par de citas bíblicas que lo van a terminar de hacer comprender esto, hermano. En segundo lugar, mira, y las que son. Cuando dice y las que son, se está refiriendo al tiempo presente en que Juan está escribiendo este libro. Y termina diciendo, y las que han de ser después de esta. Cuando dice las que han de ser, estamos muy claramente convencidos de que se está refiriendo a un futuro. Puede ser que haya sido un futuro cercano, o a lo mejor muy lejano, pero se está refiriendo al futuro. Entonces, para mí este versículo que acabo de leerle es el que define lo que tiene este libro. Ahora, ¿cuál es el error, hermano, en que yo creo que se está cometiendo al tratar de interpretarlo? En que única y exclusivamente se le está buscando un cumplimiento profético en el futuro, y en un futuro bien lejano, el nuestro. Y si no se cumple en el nuestro, pues hay que seguir esperando. Ahí creo que radica nuestro gran error. Ahora, yo quiero, amado hermano, mostrarles dos citas bíblicas para que usted compruebe con sus propios ojos que este Juan, que escribe Apocalipsis, realmente había visto muchísimas cosas que en esta revelación Jesucristo le dice a él que tiene que escribirlas, y que ya eran acontecimientos pasados, no eran acontecimientos presentes. Hermano, esta enseñanza que les estoy dando es muy profunda, y si usted no la atiende, hermano, tal vez no la va a comprender, la encuentre aburrida y se vaya vacío. Mira lo que dice este mismo Juan en Primera de Juan, capítulo número 1. Recuerden, mientras leemos estos versículos de Primera de Juan 1:1, lo que el Señor le dijo a Juan en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto pasado. Mire lo que dice en Juan 1:1. Lo que era desde el principio. No se olviden que estamos hablando del mismo Juan.
lo que hemos oído. Y mira lo que dice luego, lo que hemos visto con qué. Levante su mirada. Cuando el apóstol Juan está en la isla que se llama Patmos, por causa de la predicación del Evangelio, él había visto innumerables cosas relacionadas al Mesías. ¿Me entiende? ¿Por qué Apocalipsis, creo que es el capítulo 12, la mujer y el dragón, nos habla acerca del nacimiento de Jesucristo? Yo se lo he enseñado a usted en otra ocasión. Porque recibe Juan orden del Señor que tiene que escribir lo que él ha visto, de lo que él ha sabido, de lo que él ha escuchado. Y una de las cosas de las cuales este Juan también llegó a conocer es el nacimiento de Jesucristo, entre muchas de las cosas que él vio. Y no sé si le impactó, le llamó la atención que las mismas palabras que utiliza Cristo en Apocalipsis 1:19, ahora las emplea Juan. Vuelvo a leer el versículo 1. Lo que era desde el principio, dice él, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, nuevamente se repite lo mismo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente está con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano, según la profecía de Apocalipsis, nos decía que la consumación de los tiempos se daría, amado hermano, con la revelación del misterio de Dios. Y les explicaba el día miércoles pasado que el misterio de Dios tiene que ver con la persona de Jesucristo. Los judíos, hermano, no entendían, no les cabía a ellos en la cabeza que un hombre fuera Dios. No sabemos, amado hermano, si por divinidad, yo les he enseñado esto, no sabemos si de pronto es por potestad, pero a los judíos no les cabía en la cabeza la simple idea de que Jesucristo haya nacido del vientre de una mujer y que 30 años después esté proclamando hijo de Dios. Eso para ellos era algo escondido, que nunca lo habían escuchado, que jamás habían, me entiende, aceptado. Porque al judío desde niño se le enseñaba que Jehová era uno solo y que Jehová estaba en el cielo. Entonces ellos no concebían la idea de que Dios haya descendido en forma humana. Entonces eso era un verdadero misterio que Dios tenía reservado para los confines de los tiempos. Y es por eso que este ángel que levanta la mano en Apocalipsis 10 y jura que el tiempo no sería más, no se está refiriendo a que vendrá juicio. Ese capítulo 10 no termina con juicio. ¿Sabe cómo termina ese capítulo 10 en el verso 11? Con la predicación del Evangelio. Porque otra de las cosas que trajo Cristo, hermano, para la humanidad, no solamente fue la oportunidad de que el hombre pueda ser salvo por su sacrificio, siendo él, hermano amado, verdadero Dios, que se entregaba por el hombre y por sus pecados, cosas que los judíos no entendieron, y para poder realizar eso, Jesucristo comienza la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo, Pedro continúan la labor, y en eso es que se consuma el misterio de Dios. Pero estoy seguro que si usted se mete a internet, hermano amado, va a buscar nuevamente interpretaciones proféticas para el futuro. Nos estamos, pienso yo, hermano, confundiendo nosotros mismos por no entender bien claro este asunto. Sí se percató, hermano, que en el versículo número 1, en la parte final, Juan hace un énfasis muy especial a la persona de Jesucristo, porque él dice, lo que hemos contemplado y palparon
nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando se refiere al verbo de vida, ¿de quién cree usted que está hablando Juan? Oiga, ellos como que quieren decirnos a nosotros, ni nosotros mismos, con ser apóstoles de Él, seguidores suyos, creíamos esta verdad de que Dios se había convertido en hombre y que estaba visitando la tierra. Esto era que realmente nadie lo comprendía en aquel entonces. Pues no se olvide que yo le había enseñado que misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir, que solamente Dios es el único que está en capacidad de poder revelar este tipo de situaciones. Y en la tierra nadie se imaginaba lo que Dios haría con su Hijo en semejanza de hombre. Nadie. Entonces por eso dice el ángel que cuando llegó el tiempo del cumplimiento de esa profecía que tenía que consumarse, hermano, evidentemente el misterio se dio a conocer. ¿Cómo se dio a conocer? Con el nacimiento de su Hijo Jesucristo y con su ministerio de la predicación del Evangelio que luego lo llevó a la cruz del Calvario. Ahora, mira lo que dice en el verso 2 para tratar de explicar mejor Juan esta verdad. Porque la vida fue manifestada. No la conocíamos, dice él. La vida se manifestó. ¿En quién había estado oculta la vida? Y la hemos visto, dice él. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, mire, la cual estaba ¿con quién, hermano? Con el Padre. Aquí en la tierra no había vida, había muerte. Había un solo pueblo, hermano amado, salvado, el pueblo hebreo. Y dice el apóstol Juan, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, vámonos al Evangelio según San Juan. Y vamos a terminar, hermano amado, de leer esta última cita bíblica concerniente a esto que estamos tratando. Oiga, para que usted pueda todavía entender mejor la profecía de Apocalipsis 10. En San Juan 1:1, el mismo Juan, ese Juan al cual el Señor le dijo, escribe lo que has visto. Ya lo viste, yo no necesito revelártelo. Tú lo viste mientras estuviste en la tierra. Ya no necesito decirte eso. Tú lo viste, tú viste mis milagros. Tú viste cómo me levanté de los muertos. Tú viste cómo sané tantos enfermos. En el principio, dice ese mismo Juan, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Si se percata que toda esta conjugación, hermano, de la palabra verbo aquí, ¿no? Hermano, termina como mareando al lector de la Biblia, ¿no? Pero no nos detengamos demasiado en este. Este era en el principio con Dios, refiriéndose a Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire lo que dice luego, que tiene que ver mucho con lo que escribía en primera de Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué le parece? Creo que hasta ahí, hermano amado, debería de ser más que suficiente para entender que ese extraordinario acontecimiento del nacimiento de Jesucristo es el cumplimiento del misterio de Dios en la tierra para nosotros los hombres. ¿Qué trae qué cosa? La predicación del Evangelio. Se lo voy a anticipar, hermano, porque esto se lo iba a comentar el próximo día miércoles. El librito mencionado es el Evangelio. Y es por eso que cuando el ángel le dice a Juan, acércate, cuando el Señor, le dice a Juan, acércate y come ese librito que tiene el ángel en su mano, pídeselo y cómelo. Hermano, y cuando él lo come, dice que sabe muy dulce como la miel. ¿Sabe cuál es el libro que es descrito como más dulce que la miel? Es la Biblia. Es la palabra de Dios, hermano. Pero ¿sabes por qué dice que luego al tragarlo, al recibirlo en el estómago, le resulta amargo?
Porque no todos lo reciben, no todos lo aceptan, hermano. Porque no todos lamentablemente quieren escuchar la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan los discípulos o los seguidores de Cristo, no? En Juan 6:60 dice que cuando escucharon las palabras de vida eterna, muchos de ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ustedes conocen el desenlace de esa historia bíblica. Muchos de aquellos discípulos ya no querían andar con Jesús porque les molestaba la predicación del Evangelio. Imagínese usted, de la boca del Hijo de Dios. Pero volviendo, hermano, a nuestro relato de Apocalipsis, ese mismo capítulo 10, en el versículo 11, termina diciendo que después de comer el librito, que a Juan le sabe dulce, pero luego, hermano, le amarga el vientre, termina siendo predicado. Y es por esa razón que podemos tener la seguridad que se refiere a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Quién vive, hermano? Ahora, leamos por favor un poquito más lo que dice San Juan. ¿Me quedé en qué versículo? Toca el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz, hermano? Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Levanta tu mirada. ¿No te parece que el nacimiento de Jesucristo, hermano, en la tierra era un acontecimiento de enormes proporciones? Y sabes lo cumbre del caso, es que la gente que habitaba la tierra en aquel entonces no tenía ni la remota idea de que Él llegaría y nacería. Les decía el día miércoles pasado que varias profecías anunciaban el nacimiento, como Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero no se sabía ciencia cierta cuándo, ni a qué hora, ni en qué lugar. No se sabía absolutamente, hermano, mayor detalle del nacimiento del Mesías. Y es por eso es que le decía que los judíos siguen esperándolo, porque ni siquiera han terminado de aceptar que el misterio de Dios ya se reveló. Que se reveló, hermano amado, cuando Jesucristo llegó a la tierra, pisó el planeta y trajo el Evangelio. Y miren lo absurdo, ¿no? Y ellos lo siguen esperando. Y es por eso que en este capítulo 1 de Juan, Juan le está dando una exaltación especial al nacimiento de Jesús. Hermano, Juan describe a la llegada de Cristo al mundo como la llegada de la luz. En realidad, hermano, el acontecimiento, el nacimiento de Jesucristo aquí en la tierra es uno de los eventos más, pero más impresionantes sucedidos en la tierra, y del cual todos nosotros deberíamos estar tremendamente agradecidos. Porque el nacimiento de Jesucristo, hermano, y la predicación del Evangelio traen una enorme bendición a todo el ser humano. Que muchos no lo quieran, amado hermano, aceptar, problema de ellos. Pero qué bien por todos aquellos, hermanos, que le hemos abierto el corazón y lo hemos recibido como Señor de nuestras vidas. Cosa que no hicieron los judíos. Mira lo que dice luego. Versículo número 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero mira lo triste y lo lamentable. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, refiriéndose posiblemente al pueblo hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí, hermano, la lectura. Hermano amado, ¿sabes en qué más se consuma el misterio de Dios? Con la predicación del Evangelio a los gentiles. Les había dicho que hasta antes del nacimiento de Jesucristo,
Había una sola nación, un solo pueblo salvado. Hermanos, los demás pueblos extranjeros, delante de Dios, les había dicho yo a ustedes, eran perrillos. No teníamos ningún tipo de precio de valor. Recordarán el ejemplo de la mujer sirofenicia, que rogándole por un familiar suyo que estaba con un espíritu inmundo, hermano, se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, mi hija está gravemente atormentada. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo a ella, mujer, no está bien coger el pan de los hijos. ¿A quién cree usted que se refiere Jesús cuando dice el pan de los hijos? A los hebreos. Y dárselo a los perrillos. ¿A quién se refiere cuando dice perrillo? A los gentiles, a usted, a mí. Entonces, ¿qué pasaba? Hermano, que este Israel se consideraba un pueblo exclusivo, único. En Israel había jactancia, vanagloria, orgullo. Pero cuando viene el cumplimiento del misterio de Dios, ellos no son capaces de entender el cumplimiento. Y Dios, hermano, se acerca con su evangelio a un pueblo nuevo, distinto, y le hace llegar el evangelio que su Hijo había traído a la tierra. Y el pueblo, hermano gentil, lo recibe. Oiga, lo que vamos a seguir estudiando, hermano, es muy hermoso, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano, no nosotros. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, mire, la segunda parte del mensaje nos dice, como en forma de pregunta, ¿para cuándo es el cumplimiento del misterio de Dios? ¿Para cuándo? ¿Y sabes por qué nos hacemos esta pregunta? Porque, escuche bien, aunque en el libro de Apocalipsis 10:7, que usted ya lo leyó conmigo al inicio, se dice que el misterio de Dios se consumará, dando a entender que sería para el futuro, vamos a ver algunas evidencias bíblicas que nos muestran que es muy posible, no le digo que es una verdad absoluta, son las conclusiones que yo he sacado, que el misterio de Dios ya se haya consumado. Hermano, estos estudios son personales, hermano, son propios. Yo cuando preparo este tipo de mensajes que usted me escucha predicar, yo no estoy escuchando predicadores en internet, ni estoy oyendo el criterio de otras personas que predican. A mí me gusta, hermano, compartir lo que Dios a mí me transmite. Me fascina hacerlo, hermano. Porque como el apóstol Pablo enseñaba, él decía, yo también creo que tengo el Espíritu de Dios, hermano. Y yo creo que tengo el Espíritu de Dios, hermano. Y creo que Dios es capaz de guiarme a mí también a toda verdad y a toda justicia. Así que yo no necesito tan solamente estarme alimentando de lo que escucho predicar otros predicadores, que por cierto es bueno, no deje de hacerlo. Pero es bueno también, hermano, que como cristianos nosotros aprendamos a recibir de Dios nuestras propias revelaciones, que Dios nos muestre la verdad de su palabra, no para torcerla, pero sí para poder entenderla. Cuando yo termine de explicarle todo este asunto del misterio de Dios, usted creo que se va a quedar muy convencido que esto tiene mucha lógica y mucha razón de ser, yo no tengo la menor duda. Ahora mire, aunque el tiempo el día de hoy no me va a alcanzar, le voy a explicar o le voy a exponer 5 razones por las cuales creo que el cumplimiento del misterio de Dios se consumó. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo nació, trajo el evangelio y les predicó por medio de los apóstoles a los gentiles. Ahí se consuma el misterio de Dios. En primer lugar, mire, la primera de las razones, porque yo creo, hermano amado, que este misterio de Dios se consumó ya. Primera razón, si quiere de pronto apuntarla, apúntela. Felicito a aquellos hermanos que veo que cogen sus apuntes, hermanos, porque eso es lo que uno tiene que hacer, tratar de aprender, ¿no? Primera razón, porque el misterio de Dios está ligado con la crucifixión de Jesús. Repito, porque el misterio de Dios está ligado con la crucifixión de Jesús. Pregunto, si el misterio de Dios fuera para ser revelado en nuestro tiempo o más después, ¿qué hace ligado con la crucifixión de Cristo?
Y pastor, usted dice, ¿y dónde está ligado el misterio de Dios a la crucifixión? Vamos a la Biblia, primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo número 2. Y voy a leer, hermano, desde los versículos 6 hasta el 9. Y mira, por cierto, el título que tenemos encima, ¿no? Ese título es muy insinuador. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios 2, 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? Dígalo en voz alta, hermano. ¿En qué? En misterio. Levante su mirada. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir, porque está oculto. Y Deuteronomio 29:29 dice que Dios tiene cosas secretas reservadas para Él, y que solamente Él determina cuándo las revela. Versículo número 7, ¿no? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿qué dice luego? Oculta, la cual Dios predestinó, mire, antes de los siglos para nuestra gloria. Mire lo que sigue diciendo luego. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Qué verdad más grande esta, ¿no? Porque si la hubieran conocido, aquí viene, hermano, el nexo de la crucifixión con el misterio de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si te percatas que el misterio de Dios está muy seriamente ligado a la crucifixión de Cristo. Y Pablo está diciendo que si estos tipos, hermanos, de aquel entonces hubiesen conocido a quién lo estaban clavando en el madero, no lo clavan en el madero, no lo matan. Pero como no entendieron que se estaba consumando el misterio de Dios en la tierra en aquella época, vienen y lo crucifican, hermano amado, y lo matan. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién, amado hermano? ¿Sabe por qué? Porque el misterio de Dios es solamente para aquellos que amamos al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor si es que usted lo ama. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Entonces, primera razón, porque el misterio de Dios está ligado con la crucifixión de Jesús. Eso significa que no puede ser para nuestro tiempo, porque está muy ligado a la crucifixión de Jesús. Segunda razón, porque Pablo afirma que el misterio de Dios ya ha sido revelado a los santos. ¿Escuchó bien? Se lo repito. Porque Pablo afirma que el misterio de Dios ya ha sido revelado a los santos. Leamos, hermano, varias citas bíblicas, ¿no? Y por favor, trate de entenderlo. Efesios 3. Creo que con este vamos a terminar, hermano. Efesios capítulo número 3. Y voy a leer rápidamente desde el 1 hasta el 9. Dice la palabra: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, mire, me fue declarado, ¿qué cosa? ¿Cuántos sabían, hermano amado, que el Señor se lo llevó al tercer cielo al apóstol Pablo? Si se ha percatado que Pablo dice reiteradamente en sus cartas que él no recibió el evangelio de hombre alguno. ¿De quién dice él que lo recibió? ¿Sabes para qué se lo llevó el Señor al cielo a Pablo?
para revelarle el misterio de Dios y para convertirlo en el primero de los agentes para el cumplimiento de ese misterio que se consumaría con la predicación del evangelio entre los gentiles. Y a pesar de que Pedro comenzó predicando a un gentil, Cornelio, Pablo fue el que abiertamente penetró con el evangelio a los gentiles. Y mire lo que está diciendo Pablo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Hermano, nos falta estudiar la Biblia a conciencia. Debemos de dejar, hermano, demasiado el sensacionalismo, ¿no? El querer impresionar a la gente por nuestro discurso, por nuestra predicación. Tenemos que ser más sencillos en nuestra manera de estudiar la palabra. Solo así Dios nos podrá abrir la mente, el entendimiento. Vuelvo a leer este versículo, ¿no? Porque es impresionante lo que dice aquí, hermano. Que por revelación, dice él, me fue declarado el misterio. Me fue declarado, eso es pasado, hermano. Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, lo aclara más todavía. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, tiempo presente, como ahora es revelado a los santos profetas, a los santos apóstoles, y profetas. ¿Por medio de quién, hermano? Y leíste Apocalipsis 10, ¿a quién el Señor dice que le ha revelado, amado hermano, su misterio? A sus santos profetas. Dice exactamente lo mismo en Apocalipsis 10. Por eso podemos estar convencidos que Pablo está hablando del mismo misterio del cual está hablando en Apocalipsis 17. O sea, hermano, son pocas las posibilidades que haya una mala interpretación de las Escrituras. Versículo número 6. Y mira en qué consiste, según el apóstol Pablo, en qué consiste el misterio. Porque en el verso 5 él dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, tiempo presente, es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí viene el misterio en sí, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, evidentemente compartiendo cuerpo con los judíos, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Levante su mirada. Entonces, el misterio, hermano, está encerrado en Cristo, en la predicación del evangelio y en la suma de los judíos como pueblo de Dios, de los gentiles, juntamente con los judíos como pueblo de Dios. Entonces, en esos tres aspectos, hermanos, se encierra la revelación del misterio de Dios. Voy hasta el 7, ¿no? Del cual dice él, voy hasta el 9. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice él, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, mira la palabra que utiliza, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. ¿En quién, hermano? Si se percata que no le estoy inventando, escondido en Dios, que creó todas las cosas. Tenemos dos citas bíblicas más, hermano. Por honor al tiempo, vámonos inmediatamente a ellas. La otra es Colosenses 1. Si eso le pareció a usted coincidencia, mire lo que dice ahora el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, 26 y 27. Nuevamente lo reitera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer Dios, porque el misterio es de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quién? Entre los gentiles, porque con ellos también tiene que ver. Entre los gentiles, que es Cristo. O sea, aquí todavía Pablo nos aclara más las cosas. Nos está diciendo que Cristo es el misterio de Dios, en vosotros la esperanza de gloria. Porque le reitero, nadie se esperaba un hombre Dios. Eso fue algo, hermano amado, que causó controversia cuando Jesucristo llegó a la tierra y andaba por ahí haciendo, hermano amado, maravillas, y caminaba sobre las aguas y levantaba muertos y mandaba a callar, hermano amado, la tempestad, la tormenta, y la gente se quedaba, hermano, boca abierta y decía: wow, ¿qué tipo es este? ¿O le parece que eso es algo, hermano amado, simple y sencillo de poder entenderlo? A ellos se les hizo difícil aceptarlo, duro de comprenderlo. Es más, yo le voy a mostrar con la Biblia cómo Pedro y Pablo necesitaron recibir revelaciones directas de Dios para que ellos también pudieran entenderlo. Y le voy a demostrar con la Biblia cómo Pedro, después de unos años, se olvidó de la revelación del misterio de Dios. Porque en realidad este tema, hermano, da mucho para hablar. Así es que vamos a la última cita bíblica de la noche, que está en Romanos 16. Romanos 16, versículos números 25 al 27. Mira lo que dice acá el apóstol. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, mire lo que dice, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, nuevamente se repite lo mismo, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, la segunda de las razones por las cuales nosotros creemos que el misterio de Dios está cumplido es porque Pablo afirma, y usted ve cómo lo reitera y lo vuelve a reiterar. Pablo afirma que el misterio de Dios ya ha sido revelado a los santos. Y le reitero, ¿qué es Apocalipsis entonces? Es un libro, hermano, que nos relata los comienzos de la humanidad hasta el último tiempo en que existiremos, hermano, sobre este mundo. ¿Y sabes qué más relata? Inclusive lo que acontecerá en el paraíso celestial. Así que cuando nosotros estudiamos Apocalipsis tenemos que ver bien en qué tiempo estamos parados. Porque si seguimos haciendo lo que se sigue haciendo, hermano amado, en el mundo entero, nunca lo vamos a poder entender. Así es que si esta palabra le ha bendecido, hermano, el próximo día miércoles vamos a seguir hablando sobre el tema. Por favor. Padre, gracias te queremos dar, Dios mío, por habernos bendecido con tu palabra. Gracias por hacernos entender temas difíciles de comprender, que solo por medio de tu Espíritu es que nosotros podemos comprenderlos. Gracias, Dios mío, porque sé que esta palabra siempre encuentra lugar y cabida en el corazón de tus hijos. Anímalos a estudiar tu palabra. Anímalos a tratar de conocer los misterios tuyos que deseas revelarlo a nosotros los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.